Buenos días, tardes y noches tengáis todas y todas en el canal. Este vídeo es un vídeo más que nada para los miembros en primera instancia, ya que se publicará el 24. Es un pseudo directo. ¿Por qué no es un directo completo para que vosotros podáis interactuar conmigo? Porque los buenos compañeros de la empresa de telefonía no tuvieron nada mejor que hacer que colapsar los servidores. Es algo bastante complejo de describir en un vídeo y solamente lo resumiré en que me quedé con las ganas. En el momento que pude hacerlo, da la casualidad de que se ponía el vídeo en 360 grados. No me es útil en un directo narrando que un vídeo se ponga en 360 grados porque deforma todo. Entonces opté por grabarlo en el OBS y luego subirlo a los miembros posteriormente. Como sabéis, este canal no es monetizable, solamente con el tema de las membresías o el Super Thanks. Obviamente el Thanks o Thanks, dependiendo cómo queráis pronunciarlo, es una opción que podéis poner y dar una donación en un vídeo en directo o un vídeo concreto si os ha gustado. Esta opción la pongo porque la comunidad no es lo suficientemente grande como para yo activar las publicidades. No lo veo necesario. Además, así aprovechamos más la inocencia de una comunidad pequeña y nos conocemos todos un poquito mejor. Pero como sabéis, yo no soy una persona que le encanta alargar de más las cosas, aunque en primera instancia el canal siempre fue un poco con vídeos más largos y me atrajisteis la atención la última vez y quiero decirlo el motivo, ¿no? El argumento. Yo soy una persona que tiene un trabajo a tiempo completo. Soy ingeniero informático. Y como tendréis que entender, un trabajo de esta índole ocupa muchísimo proceso mental. Yo intento mantener, ¿no?, una constancia mínima en el canal y por eso he decidido cambiarlo a una semana. Estoy haciendo un esfuerzo bastante grande por subir 2 vídeos, pero bueno, creo que el segundo se podrá subir si todo sale bien. En caso contrario, también lo grabaré en pseudo directo, porque mejor tener 2 vídeos que no tener nada. Obviamente el guión está hecho, no os preocupéis. Lo importante es que sea con la voz y el guión que estaba planeado. Sin más dilación y no alargando más, vamos a pasar a los relatos de hoy. En primer lugar, quiero decir que este vídeo aquí presente no es algo montado, ¿vale? Os lo digo desde ya. Lo que se ve, al menos metódicamente y cinematográficamente, no es editado. Os lo digo porque en la informática hay muchísimos programas de edición con los que puedes detectar cualquier alteración de las imágenes usando lo que se llama tecnología de capas, ¿vale? Pero no indaguemos demasiado. Este relato tratará sobre los gigantes. Los gigantes no solamente es un fenómeno que conocemos todos debido a la propia religión, aparece en varios textos. No solamente estamos hablando del gigante David y Goliat, ¿no?, de la Biblia, u otros gigantes. También hablamos de las culturas como la hindú, donde aparecen los gigantes de muchos brazos y muchos colores distintos, como es común en esa región. Los griegos con los hecatónquiros, o por ejemplo en Egipto, con aquellos descendientes de Set. Es algo que se repite mucho a lo largo de la historia de la humanidad. Cada civilización y su índole cultural lo ponía de una forma distinta. Esto es algo que técnicamente, como he dicho, está aceptado y tenéis que tener en cuenta la relación distancia-ojo con tamaño-distancia, ¿vale? Eso es lo que se llama en la fotografía relación tamaño con los ejes horizontal y vertical, ¿vale? Vamos a mirar esto. Es un canal de TikTok. Vamos a desgranarlo poco a poco. Como veréis,
esa persona, que él no lo enseña muy bien, pero luego si lo pasamos 2 frames tranquilamente vemos que se mueve muy lentamente porque él se está desplazando, señala claramente a una figura que se ve desde las montañas. Él, ¿cómo decirlo? Se nota que no es que es una figura humanoide, que no es algo ensayado, porque fijaros, ese es el tamaño de un árbol, ¿vale? O sea que mínimamente ese ser tiene que medir cerca de 10 metros, porque estos son coníferas, ¿vale? Este canal es de un chico llamado Andrew, que no pone en claro qué región de Estados Unidos es en la que habita, porque se dice que es estadounidense. Lo que sí se dice es que es cerca de las montañas Apalache, unas montañas que conectan una gran cadena de cordilleras, y en las mismas pasa por varios países. Obviamente este fenómeno fue muy famoso en TikTok durante todo abril y también lo fue junio hasta julio. Este chico continuó la investigación hasta demostrando en varios directos que encontró hasta una cabaña donde encontró evidencias y libros, según decía él, nunca lo llegó a enseñar, de que existían los gigantes. Él señalaba que esa cabaña que estaba cerca de esas montañas tenía información que creía y consideraba que era de índole militar o por lo menos del Servicio de Inteligencia Interior, que es la CIA. El chico desaparece súbitamente, no se sabe por qué, en julio. No se ha vuelto a saber nada más de él. Entonces aquí entra la tesitura de si es un ensayo o es una broma. Para tener esos 5 minutos de fama, lo ha hecho genial. Porque ha venido, lo ha contado y se ha ido. Igual que por ejemplo en el canal de Dross, varias historias que él mismo dice que los autores en Twitter decían que era falso. Pero, ¿y si os cuento que hay más casos? Como por ejemplo en México o en los Cárpatos, donde se encuentran los gigantes. Además, en el 1800, en las expediciones de varios exploradores de bastante renombre, se encontró a gente extremadamente alta. Y cuando digo extremadamente alta me refiero a gente que medía 3 metros. Obviamente esos linajes existen de verdad, porque menos del 1% de la población humana sigue teniendo sangre neandertal. El cruce era realmente extraño y esa anomalía de altura que no caracteriza a los sapiens sapiens podría existir. Obviamente tampoco los neandertales llegaban a medir 3 metros, así que supondríamos que es una anomalía genética que podría hacer que una persona llegase a medir 3 metros. No es un disparate, por así decirlo, biológico, tiene su argumento. Entonces quería traeros hoy una historia que me pareció interesante y es la de un chico que también se sumó a la historia de los gigantes y que dice que él vive cerca de los Apalaches. Su familia es ganadera y se dedicaba pues a la cría de vacas, vacas que era el negocio de la familia. Su padre tenía, como ellos dicen, los americanos, 60 cabezas. 60 cabezas. Eso es un rebaño bastante respetable. No es ni grande ni pequeño, es respetable. Y con él lo que hicieron, pues lo usaban para leche. Hasta que de repente vieron que empezaba a desaparecer el rebaño. Para luego darse cuenta de que pues, en las noches veían como grandes pasos. Fue muy extraño todo porque al notificarlo a las autoridades vino los agentes federales, el FBI, y les obligó a irse. Se abrió como una especie de búsqueda donde demostraron, según decía el FBI, que este caso había
sido obra de los lobos. Vamos a ver, los lobos no dejan rastros de esta índole, es decir, con pasos grandes, como la de un humanoide, y atacan las manadas de uno en uno. Normalmente, incluso si es una jauría grande, no cazan cada noche. Le es suficiente para varios días. Y encima no pueden saltar las vallas, así como así, sin hacer un destrozo o arrastrar, sin dejar un rastro por el suelo, una vaca adulta, ¿vale? Una vaca adulta no es algo que 2 o 3 lobos puedan arrastrar, incluso si son lobos grises de Alaska, ¿vale? Que son de los más grandes que existen en la actualidad, que dejan en vergüenza a un, a un pastor caucásico, que es lo que se llama un cazador de osos. Esa es la primera historia. La segunda historia es una historia que me compartió una amiga común de Argentina. Como sabréis, la Dama de Blanco en Argentina es algo que también existe en México. Es una historia que existe en toda América y obviamente toda por distintos motivos, pero con una característica marcada común: el despecho, ese odio hacia la gente que no te ha tratado bien, ya sea la pérdida de una hija o un hijo, o ya sea un desamor dejado en el altar. Esto se traduce en nuestra protagonista. Nuestra protagonista vive en Argentina y un día que le tocaba hacer un turno nocturno, volvió de noche, sola, por una zona con escasa luminosidad. Había la distancia entre una farola y otra de más de 15 metros. Eso a ella le daba muchísimo pavor. Y justo cuando no le quedaba más de 15 minutos para llegar a su casa, puesto que esta zona duraba 1 kilómetro entero, sintió que una figura blanca iba detrás de ella. La describió como una figura que no tocaba el suelo. Es decir, cuando una persona ves que va detrás tuyo, delante tuya, sientes un movimiento, ¿verdad? Sientes que sube y baja. Ese es el movimiento de los pasos. Pero esta persona, a menos que andase con un paso realmente marcado, es decir, uniforme, lo cual es bastante difícil, estaba levitando. Y ella describió que se escuchaba un sollozo y un reproche, como diciendo maldiciones. Obviamente no lo puedo decir porque YouTube me censuraría el vídeo. Pero en ese momento ella sintió un gran pavor y en ese momento pidió ayuda al pompero. Es una historia muy común de un duende con pies peludos, que obviamente también existe en otros países de Latinoamérica, de la zona, el cual ella afirmó que vino a rescatarlo. Lo describió como un hombre de tez negra, con los pies descalzos, peludos, y que le agarró del brazo y le dijo que le siguiese. Este hombre no solamente le ayudó a salir de la situación, sino que al desaparecer lo hizo de una manera curiosa. Simplemente la llevó a una zona iluminada y justo antes de entrar en esa zona, él se tiró unos arbustos. Lo más característico es que nunca le llegó a ver el rostro. Simplemente dijo: muchísimas gracias por el licor y la miel que siempre dejas fuera de tu casa. Es algo que me encanta y es una tradición que se está perdiendo en los jóvenes. Mucha más gente tendría que seguir la tradición si quisiera mi ayuda. Bueno, estas son las dos pequeñas historias que me ha dado tiempo a limpiar. Y también querría comentaros que estamos preparando un directo sobre ocultismo con el fetichista, igual que en la ocasión anterior. Esta vez no nos extenderemos de más e intentaremos que el vídeo sea de una duración de una media hora aproximadamente. También un suscriptor del canal quiere hacer un crossover o una mención de Raud
o TS-Telling en otro canal. Así que cuando llegue el momento os pido que mostréis vuestro apoyo y como siempre os ha narrado Raud y espero que disfrutéis de estas vacaciones.